Hola a todos amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, sean bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. El régimen cubano culpa al toque de la subida estrepitosa del dólar. A la misma vez, el toque culpa al régimen cubano de las condiciones en las que está la economía de la isla y por la cual el dólar ha llegado a 390 pesos en el día de hoy. Sí, es una barbaridad, es impresionante el incremento del dólar y cómo está catapultado el dólar. Véanlo ustedes, esta es la tasa de cambio publicada hace apenas unos minutos. Está en 390 pesos por un dólar, 400 pesos ya por un euro, es decir, nuevamente llega ese umbral de los 400 pesos por un euro y 390 pesos por un dólar. Pero es que hace una semana teníamos el dólar descendiendo por debajo de los 300 pesos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esa es una pregunta que desde hace rato que tenemos, ¿no? Ustedes recordarán que la semana pasada yo entrevisté a dos personas. Una fue la periodista Claudia Padrón Cueto. Claudia Padrón Cueto sacó un reportaje en el diario Cubanet en el cual desvela, en el cual muestra quién era uno de los MIPIMeros que estaba detrás de una operación para bajar el dólar. Es decir, había un grupo de MIPIMeros que se pusieron de acuerdo para bajar el dólar y empezaron a publicar un montón de ofertas falsas, diciendo que el dólar era mucho más barato, etcétera, etcétera, etcétera. Según parece y según el diario Cubanet, toda esta operación venía orquestada desde el gobierno cubano, desde el régimen cubano, con el objetivo de bajar el dólar y obligar a tener eh, pues, más posibilidades de comprar esos dólares para sus MIPIMES, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que en el día de ayer, el toque anunció un cambio en su algoritmo. ¿Qué significa este cambio en su algoritmo? Bueno, según ellos, es una manera de evitar, por ejemplo, nuevos usuarios que estén publicando ofertas y coger a los usuarios que ya ellos tenían desde hace bastante tiempo y una serie de elementos que han cambiado allí para evitar justamente que intenten manipular esta tasa de cambio. Y producto de este cambio que ellos han hecho, el dólar, hemos visto, ha sido abrumador la subida. Pero yo quiero que ustedes escuchen la entrevista que dio ayer el economista Pavel Vidal al dólar, al toque, justamente sobre este tema. Y creo que es un tema sumamente delicado e importante. Y antes de que escuchen a Pavel Vidal, que me parece una persona que sabe muy bien de lo que está hablando, quiero que vean, por ejemplo, lo que compartía hoy una activista muy reconocida en Cuba, Kiriam Gutiérrez, dice: Kiriam y su amigo el Fula. Esta es mi cara para los economistas, politólogos, opinólogos y bueno, el resto no se los voy a leer. Historia rápida de hoy, 7 de junio del 2024. Tenía guardado 20 fulas que me pusieron de propina en el show. Hoy me levanté con 900 pesos en mi monedero. Fulísima me pongo cuando va quedando esa cifra. Pregunté a mi vecina en la tarde y había subido de 350 a 370. Ya está en 390 en solo 4 horas. Salí corriendo bajo el aguacero a casa del tipo. Me dijo que por ser a mí a 370, pero que mañana no lo subía. Además, me confesó que todo esto le ha salido muy bien, que compró miles a 280, 275, 270, 265, 260 y hasta 250, que la gente tenía miedo a que bajara más. Ahora dice que casi nadie tiene dólares y que el que quiera tiene que pagarlos 10 pesos por encima de lo que esté. Entonces, ¿qué bola? ¿Era el toque o alguien tocó? ¿O se formó el toca-toca? ¿A alguien le tocó más? ¿Quién hizo la recogida? Ya, era eso. Sigan en su toca-toca. Gracias, Kirian. Gracias por tu valentía. Para mí, Kirian es una de las personas más valientes que hay en Cuba. Sin pelos en la lengua, le dice las cosas a la gente en su cara. Y es la realidad. O sea, ahí está. Cuando yo le hice la entrevista a Claudia Padrón Cueto, algunos de los que viven del hambre en Cuba, porque hay mucha gente que vive del hambre en Cuba, aquí en Miami y en Cuba también, se pusieron muy molestos y decían que cómo era eso posible. Bueno, ahí está, evidente, ahí tienen la tasa de cambio del dólar. Cuando yo entrevisté al economista Parrondo,
Le pregunté, ¿cómo es posible que el dólar esté bajando si nada ha cambiado? Y él me dijo, exactamente, nada ha cambiado. Y en esa entrevista que ustedes la vieron, que yo se la publiqué el fin de semana pasado, Mauricio de Miranda Parrondo, Mauricio decía, el dólar va a regresar, va a subir igual, porque todo esto, independientemente de cómo hayan bajado la tasa de cambio, no tiene reflejo en la realidad económica del país. Y van a escuchar ahora a este economista, Pavel Vidal. Escuchen, yo creo que es muy inteligente lo que ha dicho. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, al final de la nota que se publicó hoy en el toque, pues también damos un mensaje que no se espere que con este tipo de restricciones adicionales sobre la muestra sobre la cual se calcula la tasa representativa del mercado informal, se va a detener la especulación. Es decir, estamos tratando de evitar o desincentivar la manipulación, desincentivar ese deseo, ¿no? De que con campañas o poniendo más anuncios hacia arriba o hacia abajo se va a mover el mercado, es decir, con esta restricción de que vamos a usar una muestra que está blindada ante nuevos usuarios, incluso una fecha que es antes de que empezara toda esta problemática de mercado, el mercado cambiario informal cubano, pues siempre habíamos visto que tenía determinada variabilidad, determinada volatilidad, pero desde que este mercado está más consolidado, desde 2022 a la fecha, es verdad que lo que ha pasado en las últimas semanas no tiene precedente, ¿no? Si vamos a 2021, sí hay algunos momentos que se comparan, pero bueno, en ese momento incluso la metodología del toque no estaba completamente ajustada, después de eso se hicieron algunos cambios. Entonces ahí sí hay un momento importante donde parece que hay más especulación, parece que no, hay más especulación que el usual, y puede haber y esto puede estar relacionado con todas estas campañas y estos intentos de manipulación de la metodología, que aun cuando hemos verificado que no determinan, es decir, no decimos que no se hayan colado dentro de incluso esas 3 desviaciones estándar y dentro de la revisión que hacemos de los datos se hayan colado algunas ofertas falsas, no es lo determinante. No es lo determinante. Entonces, ¿qué es lo determinante? Lo determinante tampoco es algo que sea muy positivo, es un fenómeno especulativo muy grande que se asocia a lo que en finanzas se llama efecto rebaño. Es decir, un efecto rebaño es, usted ahora le puede preguntar a las personas que están, no los que están poniendo ofertas falsas, sino los que están comprando y vendiendo en función de lo que están viendo que está sucediendo en el mercado, le puede preguntar por qué compra o por qué vende y no saben. Es decir, simplemente están comprando porque el mercado está subiendo o están vendiendo porque el mercado está bajando. Entonces, un efecto rebaño que siguen alguna información, es decir, es un rebaño que sigue algunos líderes y esos líderes, si lo que están promoviendo es información que es falsa, que no tiene fundamento en lo que realmente está sucediendo en la economía, pues eso no es favorable, ¿no? Entonces, lo que queremos lograr es un desincentivo a esos intentos de manipulación. En ese imaginario de que sí hay posibilidades de manipular el mercado, sobre todo porque están afectando el mercado informal. Y el mercado informal en sí mismo no es bueno. Es decir, el mercado informal no debería existir en otras condiciones. Pero el mercado informal es un sustituto imperfecto, pero un sustituto de un mercado cambiario que no es funcional porque opera con una tasa de cambio sobrevaluada, por tanto no es un mercado cambiario que se alimenta de las divisas que están entrando al país, por ejemplo, por vías remesas, incluso por vías algunas vías del turismo, y tampoco es un mercado que ofrece los dólares a los agentes que lo necesitan. Entonces también tenemos que cuidar el mercado informal mientras sea necesario en la economía. Y todas estas campañas y todo este deseo de esta guerra de a ver quién sube o quién baja la tasa, lo que está haciendo es distorsionando el funcionamiento del mercado informal, lo cual no es bueno para la operatoria del sector privado, para las familias, para el que envía remesas. Entonces no es una situación favorable, saludable para el funcionamiento de la economía, aun cuando es un mercado informal, ¿no? No pensamos que con estas nuevas limitaciones a la muestra sobre la cual se calcula la tasa representativa del mercado informal se va a eliminar la especulación, pero en la medida que se pueda desincentivar la manipulación, quisiéramos lograr eso,
pues puede ser que la especulación que proviene de este efecto rebaño y de esta confusión, y a veces parece que hay como lo que también se llama pánico en el mercado, si esto aminora, pues se puede organizar un poquito más el mercado dentro de los márgenes que son los esperados, ¿no? Que no es cero especulación. Sí, en mercado, en cualquier mercado cambiario, uno siempre piensa en las operaciones que serían como más conectadas a la economía real, ¿no? Es decir, alguien que le envía remesa y quiere vender esa remesa, una MIPYME que quiere hacer la importación de insumos, es decir, operaciones comerciales. Pero lamentablemente, o no lamentablemente, es un hecho y funciona así en el mundo entero. En el mercado cambiario no solo se cambian dólares, divisas por moneda nacional para operaciones comerciales, sino para operaciones financieras. Y esas operaciones financieras a veces también tienen una conexión con la economía real, pero a veces son simplemente operaciones de especulación. La especulación tiene dos caras, ¿no? La especulación también, ¿qué es la especulación? Pues son determinados agentes económicos que interpretan qué es lo que creen que va a suceder en la economía y compran y venden monedas en función de esa expectativa, de esa información que ellos están analizando de una manera que creen que es mucho más efectiva que la media del mercado. Y esa especulación no es del todo malo, porque lo que está haciendo es incorporando en la tasa de cambio de forma avanzada las informaciones, las señales, la situación que hay en los mercados. Entonces, cuando la especulación lo que te hace es adelantarte determinadas tendencias que van a venir en la economía debido a determinados factores que están allí o que vienen, pues esa no es tan mala, ¿no? Pero Bueno, entonces es un poco técnico lo que explica Pablo Vidal, pero básicamente, eh, en primer lugar, hay una realidad, es decir, la gente en masa ahora mismo tienen miedo porque los precios van a seguir subiendo o aparentemente van a seguir subiendo y la gente está comprando los dólares, pero ya los vendieron porque los vendieron en masa y muchísimo más barato. Es decir, fíjense ustedes cómo es todo esto que les digo. Hay mis primeros que lo han dicho abiertamente. Había una intención de inventar montones de tasas de cambio para bajar el precio del dólar. ¿Por qué? Porque supuestamente, y según el régimen cubano, pues entonces el toque era lo peor, organizado por la CIA, ya ustedes saben cómo se ponen ellos, que a cualquiera le meten el cartelito de que es de la CIA. Y bueno, aquí está. Esto es la periodista amiga del presidente, la señora Arlene Rodríguez de Ribet, uña y carne, uña y mugre, no uña y carne, uña y mugre, con Miguel Díaz Canel. Ella, en su espacio de propaganda, chapeando bajito, ahí está, culpando nuevamente al toque. Fíjense ustedes, aquí está. Claramente es una operación a través de bots. Esto dice que es una operación para subir el precio del dólar. Es decir, cuando bajaron el precio del dólar no era una operación para bajar el precio del dólar. Ahora que está subiendo el precio del dólar, sí es una operación orquestada desde Miami porque quieren que el 11 de julio los cubanos salgan a las calles. Eso es mentira. Eso es mentira. Y además, lo más interesante de todo es que era la pregunta que yo le hacía a Mauricio Miranda Parrondo. Digo, ¿cómo es posible que el dólar esté bajando cuando tienes un país en una total crisis económica? Has metido gasolineras en dólares, has metido tiendas MLC. Señores, pero si eso no bastara, se te ha ido el 5% de la población nacional, pero si todo eso no bastara, el déficit que tiene la economía nacional es de 146.000 millones de pesos, 146.000 millones de pesos. Es tanto el dinero que necesitan imprimir y no, ya ni siquiera lo imprimen porque no tienen ni dinero para imprimir dinero. Eso lo que hacen es que emiten ese dinero. Pero todo eso lo que hace es subir y aumentar el precio del dólar. ¿Por qué? Bueno, porque el peso cubano se deprecia, pero eso es el ABC de la economía. Yo no soy economista y lo sé. Eh, y ahí está, es increíble. O sea, y mientras todo esto pasa, Díaz-Canel sigue de gira, va de gira en gira. La última que dijo, bueno, que nada, que lo que tienen que hacer los dirigentes no es trabajar, lo que tienen que hacer es estar ahí en la base, hablando con el pueblo. No, señor, no tiene que estar en ninguna base hablando con ningún pueblo, lo que tienen que hacer es trabajar.
y organizar las cosas. Pero bueno, dice por aquí Daisel Pimentel, seamos claros, cuando el toque se ponía en tasa de 280, eso no existía en ningún grupo. Mínimo real se mantenía en 3.15. Ahora, ¿cómo se va a bajar el USD si todo en Cuba se compra en USD? Imagínense. Eh, dice, como quiera, la víctima es el pueblo. Definitivamente, definitivamente la víctima es el pueblo. Y quienes están ganando dinero de todo esto, ¿quiénes son? Es decir, la pregunta que yo me he hecho durante tanto tiempo y que yo creo que el toque que Cubanet respondió de cierta manera con este reportaje que sacó de los mis primeros que se pusieron de acuerdo para bajar el precio del dólar. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quiénes son las ballenas que están ¿cómo se llama? Conectadas al poder y que tienen esa capacidad de vender $100,000? Sí, ¿quién tiene $100,000 hoy en Cuba, $200,000? Señores, en Cuba están entrando carros BMW, están entrando carros que valen decenas de miles de dólares, más de $100,000 fácilmente. Y están ahí, porque hay gente en Cuba que tiene mucho, mucho, mucho dinero y que está conectada al poder, porque es imposible que esa gente que tiene demasiado dinero no esté conectada al poder. Entonces, ¿a quién le beneficia todo este juego del dólar de que si baja o que si sube? Es decir, a quienes están negociando con esto. El director del toque, Hassan, decía que ellos no han recibido un solo centavo de esto y evidentemente no hay ningún tipo de motivo para sospechar de que el toque esté recibiendo dinero, ni mucho menos, porque de todo tipo de inventos de esto los hay en las redes sociales. La campaña que ha llevado el régimen cubano contra el toque como contra el resto de la prensa independiente ha sido increíble, por una sencilla razón. Ahí está, es una señal, el tema este de la tasa informal, es una señal. Usted la puede tomar o no, pero la realidad es que si el régimen cubano no quisiera que existiera esa medición informal, el régimen cubano tiene las cadetas. ¿Por qué no se ponen a vender y a comprar dólares en las cadetas? ¿Por qué no inyectan dólares en la economía nacional? Ah, dice alguno, porque no los tiene. Bueno, porque se los busquen. ¿Por qué no privatizan ese mercado cambiario? ¿Por qué no lo privatizan? ¿Por qué no hacen las cosas transparentes? Porque no les conviene, porque están ganando muchísimo dinero. Fue como les dije ahorita, hay mucha gente en Cuba y en Miami que viven del hambre del pueblo cubano. Es lamentable, pero es la pura realidad. Muchísima gente que vive de los combos, que vive de las importaciones de las MIPYMES, que vive de todo eso, del hambre del pueblo cubano. Y no les conviene que las cosas cambien. Esa es la realidad. El dólar sube porque Cuba es un país que no produce nada. Es que no produce nada. Nada. Lo poco que se producía, además, lo han dejado de producir. Es un desastre. Era lógico que el dólar se disparara. En conclusiones, socio, tú con tu bla, 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 siempre lo mismo, el toque contra el régimen y bla, bla, bla. Bueno, Pedro Luis, mi querida, Dios mío, mira para esto. No, no, qué cosa. Dice, a ver, que hay que ayudar a Cubita, que eso nadie lo hace. A ver, Pedro Luis, quité tu comentario no porque no te dé derecho a hablar. Evidentemente tienes derecho y te lo pondría si no fueras tan mal hablado y tan asqueroso, sinceramente. Ahí es donde este problema, en el caso de Pedro Luis, incluso puede que sea un perfil falso, pero bueno, suponiendo que sea un perfil real, el problema de ustedes, los que son como tú, Pedro Luis, y que tienen esa mezcolanza entre Cuba y el gobierno y la nación cubana, dan pena. Es que ayudar a Cubita no significa ayudar al régimen cubano. Sí, son cosas completamente distintas. Es como el otro que entrevisté el otro día que me decía, no, pues yo soy cubano aquí donde quiera que esté. Digo, sí, yo también. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con el régimen que hay en Cuba y que oprime al pueblo cubano. Y sencillo, en temas de economía, como este caso, es que se cae la mata. No es porque tú, 4 mis primeros más se pongan de acuerdo para bajar el precio del dólar, va a bajar el precio del dólar. El precio del dólar no se baja de decretazo, no se baja con voluntad. No es como el tipo este de las tunas que dice que van a convertir las tunas en un lugar donde se va a producir y donde va a haber de todo. No, así no funciona. Por decreto y porque me da la gana a mí, no funciona. No se dan cuenta. 65 años llevan esta historia y es por gusto. En fin. Ok, dice
un cubano a pie. El toque no existía cuando el USD subió de 25 a 70. No sé qué culpa le echan al toque. Es sencillo, oferta y demanda. Exacto, oferta y demanda. Dice, se amarró los tenis y a correr, lo más abajo y sin freno. Asimismo, la realidad es otra. Cuba se está sosteniendo por las MIPYMES. Si no habrá, si no, ¿qué? Si, bueno, si no cierran, si cierran, habrá más 11J. Ok, Mario, lo dijiste que iba a subir, ya no hay nada aquí en Cuba. Es que es la realidad, señores. Hay un déficit comercial terrible, un país que no produce absolutamente nada. Entonces, creer que por voluntad tú puedes bajar, tú puedes subir la cotización, por voluntad no funciona. Eso no es así, la economía no funciona por voluntad. Mira, otro ejemplo se los pongo para que entiendan que es tan sencillo. Lo que han hecho en Cuba durante tanto tiempo, vamos a topar los precios para que no puedan subir los precios. Cuando topan los precios se duplican, porque con un tope de precios no vas a resolver el problema. Pero bueno, no sé, es que es increíble. Dice, cuando el gobierno tenga oferta de dólares, entonces bajará. Y como eso es imposible, inalcanzable, por tanto, no va a bajar. Ay, Dios mío. Dice Mercedes Martínez, quisiera saber por qué el toque no vive en Cuba ni pasa lo que pasan los cubanos. Tienen que estar midiendo el precio del dólar. Mi vida es muy sencillo, porque en Cuba no existe prensa libre y porque si en Cuba estuviera, primero, el toque sí tiene colaboradores en Cuba y no voy a ser yo el defensor del toque, ellos se defienden por sí solos. Pero si el toque estuviera en Cuba, estuvieran presos sus directores. Sencillo, así. Pero además, te recuerdo, Mercedes, que el toque, como muchos de los periodistas independientes, vivimos en Miami, que es una ciudad que está repleta de cubanos, la segunda ciudad con más cubanos, la segunda ciudad con más cubanos. Así que, ¿qué más da? Dice Ismael, esto no da más. Vamos a ver, tengo por aquí. Dice, además, Pescacaribe importa todo lo que pesca a Europa, España, por ejemplo, hacen mucho dinero con petróleo que exportan mientras Cuba se muere en la oscuridad. Es efectivamente así. Es efectivamente así. A ver, el dólar no sube, lo que se desperdicia es la moneda nacional, lo que se deprecia es la moneda nacional, por lo que todos sabemos. Efectivamente. El toque lo que hace es informar, dice otra persona. Efectivamente. Y claro, ahí viene la campaña contra la prensa independiente, la campaña contra quien informa, porque eso es lo que quiere el régimen. Además, centrar la atención en un medio para que se olviden de lo que está pasando. Hay un país en este momento, Cuba, la zafra azucarera de Cuba. Eso no depende del toque, ni depende de Mario Pentón, ni depende de nadie. ¿Dónde está la zafra azucarera de Cuba? Tiene el nivel que tenía en 1900, después de la guerra de los mambises que quemaron todos los cañaverales. Así estamos. Y como eso te puedo poner 1000 ejemplos más. En fin, nada, quería compartir con ustedes algunas de estas ideas y lo que está sucediendo. Efectivamente, está rozando, está en 390 pesos el dólar. Y tal y como lo habíamos dicho en la semana anterior, cuando entrevisté a Mauricio de Miranda Parrondo, no había cambiado nada. Y ahí está. La realidad se impone. Gracias a todos por la sintonía, nos mantenemos en contacto. Gracias, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, por favor. Un fuerte abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Pentón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Pentón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Pentón. Habla de temas cubanos, de migración. Mario Pentón. Oye, dale, conéctate y comparte. Deja